Bueno, hoy vamos a meternos de lleno en un análisis a fondo que, francamente, pone los pelos de punta. Y es que, a ver, hoy en día mueren más personas. Sí, las cifras son abrumadoras. Exacto. Por lo que ponen en su plato que por accidentes de tráfico y consumo de tabaco juntos. Hace 50 años, el drama de la humanidad era la falta de alimento, o sea, el hambre pura y dura. Claro, la falta de calorías. Pues hoy, el giro argumental es terrorífico. Nos enfrentamos al problema de no poder dejar de comer lo que literalmente nos está matando. Y preparando esto pensaba en una analogía. Es como entrar por las puertas de un casino gigante. Me gusta por dónde vas. Uno se sienta a la mesa de juego convencido de que es una partida justa, ¿no? De que sus decisiones importan. Pero no se da cuenta de que las luces, los sonidos y hasta la forma de barajar las cartas han sido matemáticamente programados por la banca para que el jugador nunca se levante y acabe perdiéndolo todo. Y la banca en este caso es la industria alimentaria. Totalmente. Vamos a desgranar esto a partir del ensayo de Santiago Bilinkis. Esta comida es peor que fumar, porque la idea no es repartir culpas ni hacer sentir mal a nadie, sino entender el nivel de hackeo biológico al que estamos sometidos diariamente. Es que esa metáfora del casino describe a la perfección la asimetría de la situación. Porque, a ver, la narrativa tradicional siempre ha puesto el foco en la responsabilidad del individuo. Ya, lo típico de si engordas es culpa tuya. Eso es. Si alguien tiene sobrepeso o problemas metabólicos, la sociedad dictamina enseguida que es por falta de disciplina. Pero claro, cuando analizas las tácticas de diseño y producción de los ultraprocesados, queda claro que es un sistema meticulosamente calibrado para eludir la corteza prefrontal, digamos, la parte racional del cerebro. O sea, para que no pienses. Exacto. Y conocer estas reglas del juego es el único camino para dejar de ser el peón que siempre pierde en el tablero. Pero a ver, pongamos un poco de perspectiva histórica y culinaria aquí. Entiendo que la industria quiere vender, lógicamente, pero los chefs llevan siglos buscando la combinación perfecta de sal, grasa y dulce para que un plato sea irresistible. ¿Qué diferencia real hay entre la receta secreta de una abuela o de un restaurante de lujo y lo que hace un laboratorio alimentario? Pues hay una diferencia abismal. ¿Sí? ¿No es simplemente cocinar a lo grande? Que va. Y de hecho, tiene su origen en un contexto que nada tiene que ver con la gastronomía, sino con el ámbito militar. Ah, qué curioso. Sí. En la década de los 70, el ejército estadounidense tenía un problema logístico muy grave. Los soldados en zonas de combate, sometidos a un estrés extremo, perdían el apetito y no consumían las raciones. Claro, se les cerraba el estómago por la tensión. Efectivamente. Y necesitaban que esa comida, que igual llevaba meses en una bolsa de plástico, fuera consumida rápidamente. Para resolverlo, contrataron a un psicólogo, Howard Moskowitz. Su misión no era hacer comida sabrosa al estilo tradicional, sino comida que el cerebro humano literalmente no pudiera rechazar. ¡Wow! Y Moskowitz hizo miles de pruebas variando minúsculamente las proporciones de ingredientes y descubrió lo que bautizó como el Bliss Point. El punto de máxima felicidad, ¿no? O sea, que no es un concepto poético, es pura matemática. Exactamente, es una curva en un gráfico. Si pones poca azúcar, el producto no gusta. Pero si pones demasiada, el cerebro detecta el exceso y genera rechazo, lo que llamamos saciedad sensorial específica. Es decir, te empalaga y dices, ya no puedo más. Eso es. Pues el Bliss Point es el pico exacto, la proporción precisa al milímetro de azúcar, sal y grasa que maximiza el placer y colapsa el mecanismo de saciedad. El cerebro recibe una señal de recompensa tan brutal que olvida avisar de que el estómago está lleno. ¡Qué barbaridad! Y claro, la industria alimentaria adoptó esta técnica de inmediato. De hecho, los datos sobre cómo diseñan hoy los productos rozan la ciencia ficción. Ya no es solo calcular el sabor, es que miden la textura. Sí, el sonido es clave. Utilizan micrófonos direccionales en laboratorios insonorizados para encontrar la frecuencia acústica exacta del crujido de unas patatas fritas. Es increíble. Es increíble. Y estudian lo que llaman la densidad calórica evanescente. Básicamente diseñan el snack para que se disuelva tan rápido en la saliva que el cerebro crea que no está comiendo nada y por eso una persona se puede comer una bolsa gigante de una sentada. Totalmente. Y a eso tienes que sumarle el otro pilar de esta ingeniería, que es la brutal reducción de costes. Claro, abaratar a toda costa. Efectivamente, mediante sustitución sintética.
Un ultraprocesado no es un alimento transformado como un queso, es una matriz de ingredientes muy baratos, almidones, aceites refinados, todo pegado con aditivos. Por eso tienes zumo de naranja sin naranja. Que es agua con glucosa, colorante y un aroma químico. Sí, exacto. O un yogur de fresa que no ha visto una fresa en su vida. Y es que lo piensas, y en cualquier otro sector, vender algo que no es lo que dice ser te llevaría directamente a los tribunales por fraude. Si uno compra un jersey de lana y resulta ser de plástico, pues lo devuelve. Lógicamente. Pero en la alimentación, crear estas fórmulas de laboratorio baratísimas y disfrazarlas de comida real es un negocio que cotiza al alza todos los días. Y funciona maravillosamente porque al final está diseñado para infiltrarse en nuestra propia fisiología. Vale, y aquí es donde la cosa se complica y me surge una duda razonable. Si estos productos son irresistibles por su diseño de laboratorio, ¿somos solo víctimas de nuestro buen gusto? ¿O hay una trampa más profunda en nuestra biología evolutiva? ¿Por qué caemos tan fácil? Bueno, es que la biología juega el papel principal. La industria no inventó nuestro sistema de recompensa, simplemente encontró la ganzúa para forzar la cerradura. Ya veo. Piensa que durante el 99% de la historia evolutiva humana, el entorno era de extrema escasez. Encontrar algo dulce en la naturaleza, como miel o fruta madura, significaba energía rápida para sobrevivir. Un chute de supervivencia. Eso es. La sal era crucial para mantener el equilibrio de líquidos y era escasa lejos del mar. Y la grasa era el tesoro definitivo, el doble de calorías para soportar el invierno. Por tanto, la dopamina premiaba esos hallazgos. Exacto. El cuerpo inundaba el cerebro de placer para asegurarse de que el humano se lo comiera todo. El problema es que la naturaleza nunca empaquetó cantidades masivas de azúcar, sal y grasa juntas. Eso no existe en el mundo natural. Claro, es un superestímulo artificial. Totalmente. Y los experimentos sobre esto son impactantes. Se ha puesto a ratones a elegir entre agua con altas dosis de azúcar y cocaína intravenosa, y la gran mayoría prefiere el azúcar. Qué fuerte. O sea, un animal prefiere el azúcar a una droga dura. Sí, y al quitarles el acceso, sufren síntomas físicos de abstinencia, ansiedad, temblores, igual que un adicto. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante con el tema biológico. Hay una analogía que me parece brillante para entender cómo el cuerpo procesa esto. Pensemos en comerse una manzana natural frente a beberse un refresco. ¿Un ejemplo perfecto? La manzana tiene azúcar, obvio, pero está atrapada en fibra y agua. El estómago tiene que trabajar horas para descomponerla. Es como conectar un móvil a su cargador correcto, ¿sabes? Una llovizna fina de glucosa que el cuerpo gestiona perfectamente. Una asimilación paulatina, sí. Pero si te bebes un refresco o te comes un bollo industrial, sin fibra, el azúcar líquido impacta de golpe en la sangre. Volviendo al móvil, es como meter una descarga directa de alto voltaje, una tormenta eléctrica. Y ahí es cuando el páncreas entra en pánico total. Exacto. Y segrega una cantidad masiva de insulina para limpiar esa sangre rápido. Claro. Y ese es el preludio del desastre metabólico. Si esa tormenta eléctrica pasa de vez en cuando, el cuerpo se recupera. Pero si sucede 3 veces al día, todos los días, las células empiezan a protegerse volviéndose sordas a la insulina. La famosa resistencia a la insulina. Efectivamente, el páncreas tiene que trabajar el doble para lograr el mismo efecto, hasta que colapsa. Y acabamos en la diabetes tipo 2, que ahora mismo afecta a un 14% de la población en países como España o México. Y a todo este descalabro del azúcar, súmale el engaño de la sal. La OMS se harta de decir que consumimos muchísimo sodio, pero lo curioso es que casi el 70% de esa sal no sale de nuestro salero de casa cuando aliñamos una ensalada. ¿Qué va? Para nada. Viene camuflada en el pan de molde, en las salsas, en los fiambres. Y tiene una doble función siniestra, ¿verdad? Yo diría que triple, de hecho. Primero, enmascara sabores amargos. Muchos conservantes químicos saben fatal, a metal, y la sal satura las papilas para ocultarlo. Entiendo. Segundo, retiene agua en el producto, lo que aumenta el peso y abarata muchísimo el coste de fabricación. Y tercero, fomenta una sed insaciable. El combo del cine es de manual. Uy, totalmente. El cartón gigante de palomitas saladas. Exacto, que te exige fisiológicamente comprarte un refresco enorme para tragar. Un producto retroalimenta al otro en un bucle cerrado. Vale, la biología está claro que juega en nuestra contra. Pero si analizamos esto, la gente no va al supermercado queriendo arruinar su salud.
intentamos comprar sano. Entonces, ¿cómo logran saltarse nuestras alarmas racionales todos los días? A través de un camuflaje de grado casi militar, sobre todo en la etiqueta. La ley exige ordenar los ingredientes de mayor a menor cantidad. Si un producto es pura azúcar, la palabra azúcar iría a la primera, y eso asusta a cualquiera. Claro, el consumidor lo volvería a dejar en la estantería. Así que hacen una táctica de fragmentación. Dividen ese azúcar en 4 o 5 tipos distintos. Jarabe de maíz, dextrosa, maltodextrina, sacarosa. Cada uno representa, digamos, un 10%. O sea, caen hacia el final de la lista. Eso es. Y dan la falsa impresión de que la base del producto es, no sé, la harina integral. ¡Qué trampa! Y el contraste de lo dulce y salado es otro truco mental. Ponen sal en las galletas de chocolate para potenciar el sabor y azúcar en el pan de hamburguesa y salchichas para darle esa textura esponjosa. Exactamente. Y súmale a eso el marketing nutricional, que es tremendo. Envases con colores rústicos, verdes, tonos tierra. Y palabras como natural o artesano, que te confunden. Provocan una disonancia cognitiva tremenda. Te puedes comer 2 porciones de una granola empaquetada como algo súper virtuoso y natural. Porque tiene la misma cantidad de azúcar que una lata de refresco. Totalmente. Pero la granola nadie la percibe como un peligro para su salud. Ya. Y aquí tengo que hacer de abogada del diablo, sobre todo con la categoría de los productos light o 0 calorías. A ver, entiendo el problema del azúcar, pero si alguien elige la versión con edulcorante artificial, matemáticamente es imposible engordar, porque no hay energía entrante. ¿Por qué se dice entonces que son una falsa solución? Pues porque nuestro cuerpo no funciona como una calculadora de calorías. Funciona como un sistema hormonal complejo. Mira el mecanismo. Cuando la lengua detecta el dulzor tremendo de un edulcorante, envía un aviso urgente al cerebro. Prepárate, que viene mucha energía. Y el cerebro da la orden al páncreas. Exacto. El páncreas libera insulina anticipándose. Es como arrancar el motor de un coche esperando pisar el acelerador a fondo. Claro, pero en este caso, el acelerador no se pisa, porque no hay azúcar real, hay 0 calorías. Y ese es el problema. Esa insulina que ya está circulando empieza a retirar la poca glucosa que ya tenías en sangre de antes, provocando una hipoglucemia reaccional. Tu nivel de azúcar cae de golpe. Uy, y entonces el cerebro entra en pánico de verdad. Eso es. Entra en estado de alerta roja y manda señales de hambre agresiva exigiendo comida contundente. El estudio de los ratones adictos se repitió con edulcorantes y el nivel de voracidad y dependencia era exactamente el mismo. A lo que además hay que sumar un detalle mecánico que a menudo se nos pasa. ¿Masticar? Estos ultraprocesados se disuelven tan rápido que reducimos muchísimo el tiempo de masticación. Y es un factor clave. Porque resulta que el simple movimiento de la mandíbula es lo que le avisa al sistema endocrino para liberar leptina, la hormona que nos hace sentir saciados. Sin masticar casi, la leptina se bloquea y la grelina, la del hambre, sigue activa. Es una cadena de desastres metabólicos brutal. Y todo esto viene de una época concreta, las campañas de los años 80 y 90 contra las grasas naturales. Ah, claro, la gran fobia mundial a las grasas por las enfermedades cardiovasculares. Efectivamente, la industria creó la línea de productos bajos en grasa. Pero, siendo sinceros, una comida sin su grasa natural sabe a cartón húmedo. ¡Sabe a nada! Pues para recuperar el sabor lo inundaron todo de azúcares y aditivos químicos. Y así rompieron para siempre el vínculo natural entre la nutrición real y la sensación de saciedad. Y claro, si toda esta ingeniería química ya es complicadísima de esquivar para un adulto formado e informado, pensar en el impacto que tiene sobre los niños es verdaderamente descorazonador. Hay una paradoja en nuestra sociedad que roza lo absurdo. Sí, somos muy contradictorios. Investigamos horas para comprar el mejor filtro de agua para que las plantas del salón no se mueran. Pero toleramos con normalidad absoluta que el menú infantil de un restaurante sea sistemáticamente perritos calientes, nuggets de pollo procesado y patatas fritas. Es terrible. Literalmente les damos sodio con forma de dinosaurio. Es un fracaso sistémico en la protección infantil, sin paliativos. Si miras los datos, los cereales infantiles de desayuno tienen de media un 40% más de azúcar que los equivalentes para adultos de la misma marca. Es que es alevoso. Es una estrategia deliberada, claro.
Quieren colonizar su paladar desde pequeños y ponerles un umbral de dulzor tan alto que luego rechacen el sabor natural de cualquier verdura o fruta. Y las consecuencias clínicas ya las tenemos encima. Una dieta rica en ultraprocesados en niños está ligada a un mayor riesgo de depresión adolescente, déficits de atención y peor rendimiento escolar. Y no hablemos del riesgo a largo plazo de enfermedades neurodegenerativas. Fíjate que UNICEF indica que en Latinoamérica un 30% de los niños sufre sobrepeso u obesidad. Es que es fuertísimo. Y si nos salimos del azúcar y entramos en el terreno de los aditivos puros, como el famoso colorante rojo número 3, la eritrosina, este compuesto es un derivado del petróleo. Sí, tal cual. En los años 90, Estados Unidos lo prohibió para fabricar cosméticos porque los estudios demostraron que causaba cáncer en ratas. O sea, era demasiado tóxico para ponerlo sobre la piel. Pero mediante una laguna legal, sigue siendo legal usarlo en alimentos en muchos lugares, incluido Estados Unidos y países como Argentina o México. Es de locos. Y ahí está, tiñendo de rojo intenso las gominolas, los helados de fresa y, lo que es el colmo, hasta los jarabes pediátricos para la tos. Y resulta hipócrita que la sociedad debata encarnizadamente si un niño debe usar la tablet 1 hora o 2, pero apenas hay debates sobre que coman derivados del petróleo a diario. Bueno, afortunadamente, este paisaje de desprotección empieza a cambiar, muy poco a poco, con iniciativas legislativas pioneras. Te refieres a los etiquetados frontales, ¿no? Exacto. El modelo de advertencia con octágonos negros que empezó en Chile y luego pasó a Argentina, México, Colombia, está marcando un punto de inflexión. Un sello negro enorme que dice exceso en azúcares o exceso en sodio. Claro, ahí el marketing verde de fondo no puede esconderlo. Rompe la ilusión por completo. Pero fíjate, la victoria más importante ha sido la prohibición legal de usar mascotas o dibujos animados en cajas que tengan al menos un sello negro. Cortan el vínculo emocional. Eso es. Evitan que el niño le suplique a sus padres por el muñequito en medio del pasillo del supermercado. Lo cual tiene todo el sentido, porque la corteza prefrontal del niño, que controla la impulsividad y prevé el futuro, aún está en desarrollo. Pero a ver, ¿qué pasa con los adultos? Porque el argumento clásico de la industria es que a nadie se le obligan a comprar un paquete de galletas a punta de pistola. Es responsabilidad personal. Ya, el comodín de la fuerza de voluntad. Exacto. ¿Es realmente una falta masiva de disciplina o es una excusa para mantener el negocio? Es una falacia argumental absoluta que se desmonta mirando la estadística. Hoy, el 43% de la población mundial adulta tiene sobrepeso u obesidad. Es casi la mitad del mundo. Estadísticamente es absurdo decir que la mitad de la humanidad ha sufrido una epidemia simultánea de vagancia o falta de moralidad. No es un fallo de carácter, es un problema de entorno. Fíjate en el experimento que hizo la BBC con el médico Chris Van Tulleken. Uy, ese documental es buenísimo, muy recomendable. Es de visión obligatoria. Van Tulleken se sometió a una dieta donde el 80% de sus calorías eran ultraprocesados durante 30 días. Que, por cierto, es la proporción normal en la dieta de muchos adolescentes hoy en día. Sí, tristemente. A nivel físico engordó más de 6 kilos. Tuvo insomnio, estreñimiento, pero lo crítico ocurrió en su cerebro. Las resonancias antes y después mostraron cómo se habían creado nuevas y potentes conexiones entre sus áreas de recompensa y los centros de comportamiento automático. Además, su hormona del hambre, la grelina, se había disparado un 30% en análisis de sangre. No, madre mía. Literalmente reprogramaron la anatomía de su cerebro en 4 semanas. Y a eso hay que sumarle el brutal impacto inflamatorio. Porque claro, un tomate o unas lentejas te nutren para regenerar tejidos, pero un ultraprocesado entra en el intestino y lo que hace es alimentar selectivamente a bacterias nocivas de nuestra microbiota. Provocando disbiosis. Exacto. Y eso vuelve permeable la pared intestinal. Las toxinas pasan a la sangre, generan inflamación de bajo grado por todo el cuerpo, cerebro incluido, y agravan cuadros de ansiedad y la famosa niebla mental. Y todo esto explica por qué la fuerza de voluntad es completamente inútil. En neurociencia existe el concepto de control inhibitorio, la fatiga de decisión. A lo largo del día, tu cerebro tiene una batería limitada para frenar impulsos. Trabajas, conduces en atascos, pagas facturas. Te agotas. Y pedirle a ese cerebro ya fundido que al llegar a casa resista el embate de un superestímulo científicamente calibrado por un laboratorio millonario para vencerle, pues es exigir un milagro. Y cualquiera que nos escuche puede verse reflejado si es honesto consigo mismo. A ver, nadie, pero nadie, tiene un cajón secreto con llave en el trabajo
para esconder apios y zanahorias en un ataque de estrés. Efectivamente, nadie. Y nadie se levanta sobresaltado a las 3 de la madrugada, bajando a oscuras a saltar la nevera para comerse un tomate crudo por pura desesperación. Los impulsos irracionales siempre apuntan a harinas refinadas, grasas de mala calidad y azúcar. Y esa es la prueba definitiva. Si perdemos el control solo ante esos productos industriales concretos, es obvio que es un problema de diseño, no de debilidad humana. Por eso el enfoque individual fracasa siempre. La solución tiene que pasar por modificar el entorno de raíz, no por culpabilizar al individuo por sucumbir ante algo diseñado para hundirle. Totalmente. Y llegados a este punto, la pregunta es, ¿cómo recuperamos el control del tablero? ¿Cómo dejamos de perder en el casino? Las herramientas que extraemos de este ensayo son súper prácticas y convierten ir a hacer la compra en un pequeño acto de rebeldía consciente. Fundamental. Regla número 1. Aprender a leer las etiquetas de ingredientes. No mirar solo la tabla de calorías, sabiendo que el primer ingrediente es el que más abunda en el producto. Y hay que desconfiar por norma de cualquier envase que requiera conocimientos de química, ¿verdad? Esos llenos de gomas, estabilizantes y códigos de letras y números como E-123 o E550. Exacto. Y usar el sentido común visual. Un yogur natural no puede ser amarillo chillón fosforito. Hay que llevarse las gafas de leer literal o figuradamente al supermercado porque las marcas gastan fortunas en que la palabra saludable ocupe la mitad de la caja, mientras que los ingredientes reales se imprimen en tamaño miniatura. Y si miramos un poco hacia el futuro, el horizonte nos marca el camino. Esta lucha contra los ultraprocesados va a ser muy parecida a la que libramos contra la industria del tabaco en su día. Claro, va a llevar muchísimo tiempo. Va a ser un proceso de décadas. Harán falta inversiones masivas en educación pública, normativas durísimas para frenar la publicidad, sobre todo hacia menores, y probablemente impuestos específicos. Pero el paso fundamental es individual, darse cuenta de quién es el rival real. No estamos peleando contra nuestra falta de carácter, peleamos contra un engranaje corporativo inmenso apoyado en tecnología punta. Verlo claro ya es la primera gran victoria. Pues para cerrar este análisis quiero dejar botando una reflexión que me parece tan fascinante como perturbadora. Es la ironía máxima del sistema moderno. Y es que las mismas corporaciones gigantes que diseñan a nivel milimétrico esta comida para que no podamos parar de consumirla, curiosamente suelen pertenecer a los mismos gigantes financieros que unos meses después nos bombardean con anuncios de dietas restrictivas, quemagrasas y unos cánones de belleza imposibles de lograr. El negocio es redondo, ¿no? Te venden el veneno y luego te alquilan el antídoto. Exactamente. Si este entorno alimentario es como un casino calibrado para desplumarnos a costa de nuestra salud, yo me pregunto, ¿llegará un punto en el que la sociedad se vea obligada a redefinir legalmente la palabra comida? Trazar una línea inquebrantable que separe lo que verdaderamente nos nutre y da vida de lo que al final son simplemente productos industriales comestibles, diseñados exclusivamente para lucrarse. Una idea bastante densa y potente para masticar con calma la próxima vez que abramos las puertas de la despensa.